Yo soy Lili Méndez Aguilar del grupo 6401 y en este video voy a hablar sobre la historia de las telecomunicaciones para la materia de telecomunicaciones a cargo del profesor Sergio Martínez Martín. Telecomunicación. Para comenzar este video voy a dar el concepto de telecomunicación. Este se refiere a la transmisión y recepción de señales de cualquier tipo. Las más comunes son las electromagnéticas, que contienen signos, sonidos, imágenes o cualquier tipo de información que se desea comunicar a una cierta distancia. Las telecomunicaciones son una infraestructura básica del contexto actual y la capacidad de poder comunicar a cualquier orden militar o política de forma casi instantánea, pues ha sido radical en muchos de los acontecimientos históricos. Por ejemplo, en el primer sistema de telecomunicaciones moderno, aparece durante la Revolución Francesa. Y las telecomunicaciones tienen una gran historia. Esto constituye que hoy en día sea de vital importancia para el ámbito social y económico. Y es así como las tecnologías van adquiriendo una importancia dependiendo de tipo de comunicación que se necesite realizar. Y para incluir esto, se va influyendo mucho en los conceptos de globalización o de la sociedad de la información y del conocimiento. Por ejemplo, los medios de comunicación de las masas se valen de las telecomunicaciones para compartir contenidos al público y son de gran importancia a la hora de entender el concepto de sociedad de masas. La telecomunicación hoy en día incluye mucha tecnología como lo es la radio, la televisión, el teléfono, los teléfonos móviles. Y esas comunicaciones transmiten datos por medio de redes informáticas y por medio de un medio de telecomunicación muy importante para el ser humano hoy en día, como lo es el Internet. Y esto hace que, por ejemplo, el GPS, la radionavegación o la telemetría sirvan. Todas estas tecnologías nacieron para satisfacer necesidades militares o científicas en un principio, pero poco a poco se han ido comercializando y han servido para usos de índole de diversión o solamente para comunicarse. Incluso hay personas que ya usan ese tipo de telecomunicaciones para mandar mensajes a personas que se encuentran muy cerca de ellas. Aunque al principio esto fue creado para enviar mensajes a larga distancia, pues hoy en día la tecnología ha avanzado demasiado que pues ya se puede hacer de diferentes maneras. Voy a empezar con la historia de las telecomunicaciones. Como se ha visto actualmente, pues la telecomunicación no solo tiene un concepto ni un significado, sino que se expande. Y últimamente ha sido un estudio unificado de las comunicaciones a distancia. Y es una idea que se tiene desde hace muchos años. Pues siempre han existido los medios de comunicación, pero poco a poco se han ido implementando. Por ejemplo, cuando empezó la guerra, para realizar o enviar mensajes y recibirlos, se empezaron a usar medios de telecomunicaciones diferentes. Hoy en día la base académica para el estudio de estos medios son como la teoría de la información. Y estos pues datan por ahí por ahí del siglo XX. Voy a empezar a contarles un poco sobre los primeros pasos de las telecomunicaciones. Voy a empezar a remontarme en los años 3500 a.C. Para este año solo había comunicación a partir de signos abstractos dibujados en un papel hecho de hojas de árboles, ya que en ese tiempo el papel como tal no existía. Ya por ahí del año 1184 a.C. ya se podían transmitir mensajes a distancia con señales de fuego. El antiguo imperio romano y griego pues ya poseían muchos sistemas de este tipo
y por el año 500 a.C., dos ingenieros de Alejandría llamados Cloxenos y Democleitos usaban un sistema de recepción y transmisión de información. Y bueno, pues estos servían mucho para el sistema que usaban en ese momento, que dependía de cuántas antorchas y del cómo fueran acomodadas en la colina. Y ya es así como este mensaje podía ser leído. En este caso, pues el mensaje decía 100 curtains have desert. Y bueno, para este mensaje fueron utilizadas 173 antorchas y la transmisión duró alrededor de 1 hora y media. Bueno, este fue alguno de los primeros intentos de telecomunicaciones y de transmisiones. Y bueno, fueron a largas distancias, pues consistía en que una persona llevaba un mensaje de un sitio a otro, corriendo a través de kilómetros de distancia. Para el año 499 a.C., la victoria de Atenas sobre Grecia fue transmitida por un hombre y luego de decirlo murió, ya que era muy extenuante al correr a través de tantos kilómetros, lo cual me hace pensar que pues era de una manera tan complicada hacer ese tipo de telecomunicaciones debido a las largas distancias que se tenían que recorrer para transmitir un solo mensaje. Luego de estas formas, pues nacieron otras de comunicación, donde las personas se situaban en altos sitios y transmitían la información a otros a través de gestos hechos por el movimiento de sus brazos, hasta que la información llegaba a su destino. En áreas selváticas donde se dificultaba obtener línea de vista para transmisión de información desde algunos sitios altos, y para esto fue desarrollado el telégrafo de tambor. La idea del telégrafo de tambor era transmitir la información a través de sonidos que emanaban de un tambor hecho con madera de árboles para los nativos de África, Nueva Guinea y América, mientras que en Chinauza, era conocida como un gran plato metálico, pues se transmitía la información audible y con algunos toques de un martillo sobre él se transmitía la información. Para los años 360 a.C. fueron creados los telégrafos de agua, que almacenaban información detallada y luego se transmitían. Esta se llamó también telégrafo hidroóptico y constaba de una serie de barriles llenos de agua hasta determinado nivel y tapaban o destapaban de acuerdo a la señal que el fuego correspondiera. Para el año 150 a.C., había cerca de 300 redes de telégrafos de agua alrededor del Imperio Romano. Y no solo los indígenas usaban señales de humo para intercambiar información, sino que también los romanos trabajaron con este tipo de transmisión y tenían telégrafos de humo por una longitud de 4.500 kilómetros. Y bueno, para el año 500 después de Cristo, el astrónomo Aryabhata de la India desarrolló el sistema de numeración decimal, con el cual logró encontrar la facilidad de representar números largos con la adición de ceros decimales. En el año 1794, cuando la Revolución Francesa estaba en auge, fue necesario inventar un nuevo sistema de comunicación. Fue entonces cuando Claude Chappe desarrolló el telégrafo óptico con su propio alfabeto. Y bueno, este dispositivo consistía de una columna con dos brazos movibles y un rayo de luz atravesaba la estructura. Con las combinaciones de los rayos de luz, pues era posible mostrar los diferentes cuadros que incluían hasta 196 caracteres, que pues eran letras en mayúscula y minúscula y signos de puntuación y algunas marcas que se usaron para realizar la telecomunicación. La red de telégrafo constaba de 22 estaciones que unían a la población de Lille con la capital de París, separadas con una distancia de 240 kilómetros. A continuación voy a hablar sobre los principios de las telecomunicaciones eléctricas. Para el año de 1729, Stephen Gray descubre que la electricidad puede ser transmitida.
En 1750, Benjamin Franklin fue con su famoso experimento de la cometa, estableció la ley de la conservación de la carga y determinó que debían haber cargas positivas y negativas. Para 1780, Charles Augustin de Coulomb midió las fuerzas eléctricas y magnéticas utilizando una balanza de torsión que él mismo inventó. Para 1801, en la Academia de Ciencias de París, Alejandro Volta, físico italiano, presenta su invento llamado pila de Volta. Para el año 1809, el alemán Samuel Thomas Seymour del año de 1755 a 1830, inventó el telégrafo electroquímico, que tenía como principio convertir agua en hidrógeno y oxígeno con electricidad. Para 1819, Hans Christian Ørsted encontró que un hilo por el que circulaba corriente hacía que se desviase una aguja imantada, demostrando que la electricidad podía producir magnetismo. Y antes se consideraban fenómenos independientes. Para 1820, Andrés María Ampère amplió la observación de Ørsted e inventó una bobina consiguiendo la magnetización. Casi al mismo tiempo, George Seymour publicó su ley que relacionaba la corriente, la tensión y la resistencia. Para 1831, Michael Faraday demostró que un campo magnético variable podía producir una corriente eléctrica, utilizando para ello un imán en movimiento y viendo la corriente inducida en un hilo próximo. Para 1833 y 1837, Carl Friedrich Gauss y Wilhelm Weber inventan varios telégrafos electromagnéticos. Weber realiza una conexión entre Witting String y la universidad con 2 alambres. Para 1835, Carl August Inglis tratan de usar rieles para la transmisión de señales. El gran problema de este señalamiento fue el aislamiento. Para 1840 surge la primera patente de Morse. En 1842, Joseph Henry, inventor de la telegrafía de hilos, demostró que con un circuito de descarga podía magnetizar agujas situadas en el sótano. Para el año de 1844, Samuel Findlay Breed Morse, nacido en 1791, crea el código Morse para la telegrafía, después de su presentación en el año 1835. En 1849 fue construida la primera línea a larga distancia para la transmisión telegráfica. Para 1850, a través del cable marino, se logra enlazar Inglaterra y Francia. Para 1866, el primer cable submarino transatlántico hace posible el telégrafo entre Estados Unidos y Francia. Para 1874 se inventa el código de Émile-Baudot, utilizado en las primeras transmisiones telegráficas. En 1876, el 14 de febrero, Alexander Graham Bell patenta el primer teléfono. Este sistema estaba compuesto de micrófono y de parlante. Para 1878 se instala la primera central telefónica en New Haven, Estados Unidos, y este constaba de un cuadro controlador manual de 21 abonados. Para 1880, Thomas Alva Edison descubre una lámpara de incadencia y el fenómeno de emisión en un filamento caliente. Para 1882, Nikola Tesla construye un sistema de potencia alterna para reemplazar los generadores y motores de corriente directa. Para 1883, Edison descubre el llamado efecto Edison, sobre el cual se basa la electrónica moderna. En 1884, el investigador italiano Temistocles Calzecchi Onesti establece los fundamentos científicos del cursor. Para 1891, el físico francés Edward Branly construyó el primer receptor de ondas electromagnéticas.
al que denominó cohesor. Ese consistía de un tubo lleno de limaduras de hierro conectado a una pila y a un galvanómetro. Para 1892 se logra el primer intercambio telefónico automático usando marcación sin operadora. Para 1894, el italiano Marconi efectúa la transmisión de señales inalámbricas a través de una distancia de 2 millas. Para 1895, el profesor ruso de matemáticas de la Universidad de Kazán, Alejandro Popov, inventa la antena que asoció al tubo de limadoras de Branly. Para 1896, Marconi patenta un dispositivo de perfeccionamiento de los transmisores. En 1897 se instala la primera estación de Marconi en la isla White. Para 1899, Marconi asombra la primera comunicación por radio entre Inglaterra y Francia a través del Canal de la Mancha. Para 1899 surge la primera central automática de Prince Air en Estados Unidos. En 1902 se inventa el generador de arco, que durante muchos años se utilizó en las emisoras de telegrafía sin hilos. Para 1903 se produce la primera comunicación con un buque de pasajeros llamado la Luciana. 1905 las antenas habían evolucionado que se carga una pirámide con carga capacitativa de 70 kiloohms. En 1906 se construye el primer sistema para transmisión de voz a través de ondas electromagnéticas. En 1909 se hace el intercambio telefónico automático entre Berlín y Múnich, Alemania. Bueno, ahora voy a hablar sobre el periodo comprendido entre 1910 y 1919. Este periodo se caracteriza por la construcción de transmisores con grandes antenas de baja frecuencia y elevada potencia. En 1911 se construyen las antenas de Radio Virginia, en las cuales la frecuencia de 177, el transmisor tenía una potencia de 100.000 kilowatts. 1910 se inventa el tubo de vacuum, dispositivo que permitía transmitir voz a través de largas distancias y más de una conversión sobre el mismo cable. En 1913 Meissner fabrica el primer oscilador. En 1914 en Estados Unidos se funda la ARL, que es la primera organización de radioaficionados de este país. Para 1913 en Estados Unidos se funda la ARRL. 1916 Marconi realizó una serie de experimentos con señales de 2 y 3 metros de longitud de onda. Durante 1916 hubo emisiones diarias de música en Nick Radio. Para 1918 Armstrong proyectó el circuito supertoroidino básico para los receptores. Para 1920 la emisora Marconi Wireless transmite en plan de ensayo el primer concierto de música clásica. 1922 la BBC emitió su primer programa no experimental en noviembre. En 1923 se instala la primera central telefónica de larga distancia. Para 1924 los radioaficionados realizan los primeros QSO entre Francia y Australia. En 1925 televisión. Los primeros experimentos de televisión se iniciaron en Gran Bretaña. 1926 se realizaron las agrupaciones de un solo elemento activo. Dichas antenas se denominaron Yagi y fueron dadas a conocer por el japonés en un artículo publicado en 1928. En 1929 Franklin desarrolló un radiofaro en Escocia. Voy a hablar ahora sobre el desarrollo de las microondas de 1930 a 1939. En el siglo XX, las frecuencias de trabajo de las bandas de LF, MF y HF
hacían que las antenas tuvieran unas dimensiones mucho menores o comparables a las longitudes de onda. En 1931 se hace la primera transmisión electrónica de imágenes de televisión en Berlín. En el año 1931 se estableció un enlace entre Francia y Gran Bretaña. En 1932 se sale el prototipo del receptor supertoroidino. En 1935 se hace el radar en la Gran Bretaña y se iniciaron los estudios sobre el radar cuando se propuso a Sir Robert la construcción. En Alemania se detectaron barcos en 1938 con un prototipo de radar llamado Frey A. La radioastronomía. Las interferencias que se producían en las comunicaciones, especialmente en el verano, hicieron que los laboratorios de Labelle encargaran a Karl Jansky en 1930 un estudio para que determinaran dichas direcciones, a fin de diseñar las antenas con nulos en ella. 1938 construyó una antena parabólica de 9 metros de diámetro que funcionaba en la banda de 2 metros. 1935 se construyen los primeros cables coaxiales y multiplicar para propósitos de comunicación. 1936 el ingeniero Armstrong desarrolla los estudios técnicos para la puesta en práctica de la FM. 1938 el alemán Werner Fleisching tiene la idea de construir los tubos de rayos catódicos a color. Ahora hablaré sobre la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. La Guerra Mundial supuso un esfuerzo considerable en el desarrollo de todas las tecnologías asociadas a las comunicaciones y a los sistemas de radar. Se usaron los reflectores, lentes, bocinas que ya se habían diseñado a finales del siglo XIX para demostrar las teorías de Maxwell. Se desarrollaron variaciones del reflector parabólico, como cilindros o sectores. Los magnetros fueron descubiertos en el año de 1940 en Gran Bretaña. Para 1939 se comienza la difusión de señales de televisión comercial. En 1941 se desarrolla la calculadora SUSE-23. 1942 se inventa el cassette para grabación magnética de audio. 1944 el primer computador programable llamado Marky. 1945 la utilización de los satélites para los sistemas de comunicaciones de cobertura mundial se convirtieron en satélite de órbita circular. Para 1946 comenzó la gran expansión de la televisión. Para 1948 los investigadores patentaron el transistor. Para 1954 se creó el primer radiotelescopio de 76 metros en Inglaterra. Para 1958 se lanzó el SCORE, Communication Orbiting Relay Equipment, que era la órbita elíptica de baja altitud. Para 1958 se desarrolló el circuito integrado de primeras transmisores de radio. Para 1960 la NASA de Estados Unidos puso en órbita al ECO 1A, el primer satélite de comunicaciones, que era una gran esfera metálica de 300 metros de diámetro. Para 1962 se crea el satélite Telstar 1, que es puesto en órbita por 10 días y permite la transmisión de imágenes de televisión. Para 1963 el primer mini computador comercial. Para 1964 es lanzado el 25 de enero el Echo E2, y para la comunicación comercial vía satélite en 1965 se crea el primer satélite comercial en órbita. Para 1979 la Organización Internacional de Satélites Marítimos
permite la comunicación a través de satélites con barcos. Para 1966, el científico Charles Gaudius forma el primero en usar la luz a través de un conductor de fibra óptica. 1972, las primeras 2.839 conexiones de TV cable son construidas en Estados Unidos. Para 1978 se logró tener información acerca de la atmósfera de Venus. Para 1980, varias firmas japonesas